Buenas noches. Vamos a abrir la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, en el verso 20. Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salvación. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta, y evitar este inconveniente. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, si bien es menester quedemos en una isla. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por estos ministerios, estos signos, estas alabanzas que hemos escuchado, y pedimos que tú nos ayudes para que este tiempo que nos resta en este día sea para la gloria del Señor Jesús. Que tu Espíritu nos enseñe. En el nombre de tu Santo Hijo te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Quizás uno de los versos que más me gustan de esta porción que vamos a considerar es el verso 26, que dice: es menester quedemos en una isla. Parecería un verso que no dice mucho, sin embargo tiene mucho sentido. Este es uno de los capítulos más largos del libro de los Hechos. Por supuesto, el capítulo 7 es el más largo, pero este es uno de los que tiene una enorme cantidad de detalles náuticos, de detalles de embarcación, y parecería que el que escribió, guiado por el Espíritu Santo, que creemos que es Lucas, realmente le gustaba, le encantaba, porque hay enorme cantidad de detalles sobre esto. Comienza la escritura y el apóstol Pablo es tomado en un barco que va a ir a Roma. Él va como prisionero. Y a mí lo que me gusta de este capítulo es que yo le he llamado a este capítulo la percepción del creyente del futuro. Es un capítulo maravilloso, precioso. Cuando hemos visto en Hechos 16 el apóstol que estaba en la cárcel, hablamos de sufriendo por el Señor. Hemos visto cuando en el capítulo 14, cuando él está apedreado en Listra, el apóstol padeciendo físicamente. Pero aquí yo le llamo a este capítulo cuando el creyente está en crisis, el creyente en crisis. Y el apóstol Pablo, en una situación de crisis, está con completa tranquilidad porque sabe que Dios está en el trono. Y hermanos y hermanas, Dios está en el trono hoy como lo fue hace 2000 años. En este barco hay distintas clases de personas, y en el barco de la vida, cada uno de nosotros estamos andando en un barco, el barco de nuestra vida. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de familia, nuestros amigos íntimos, la gente que vive cerca de nosotros, nuestros familiares con los cuales nos tratamos, todas esas personas están, por así decirlo, en este barco. Y allá va el apóstol en este barco para ir a Roma, va como prisionero, pero con ciertas libertades. Y en este barco hay una cantidad distinta de personas, que cada una de ellas tiene intereses muy distintos. Están los soldados. Estos soldados en este barco, por supuesto, están para cumplir las órdenes del centurión. Están los marineros.
Los marineros son los que saben las cosas de cómo hacer en el barco, cómo subir las velas, cómo bajar las velas, cómo poner las anclas, y que son muy importantes. Está el centurión, está el dueño de la nave, es decir, el dueño de la embarcación, que todo lo que a él le importa es que el cargamento que está en ese barco llegue al destino. Está el piloto, al piloto lo que le importa es llegar lo antes que pueda, para poder hacer otro viaje y así ganar. Y está también el apóstol Pablo. Y no sabemos cuántos creyentes hay, pero por la cantidad de información que tenemos, creemos que Lucas también lo estaba acompañando, Lucas, el médico amado. Si yo les hiciera esta pregunta, ¿quién es el que mandaba más en el barco? Entonces enseguida alguien me diría, por supuesto, el capitán. Bueno, el capitán por supuesto que se supone que es el que mande más, pero en este barco, aparte del capitán, está el centurión, o sea, el capitán no del barco, sino el capitán de los soldados. Y está también el dueño de la nave. Él podía decir, yo soy el que mando más. Y está el piloto, y el piloto era el que muy importante, porque aunque él lo mandaba, él es el que realmente sabía los detalles de la navegación. Y el verso 20 nos dice, y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días. Es que, hermanos, no era que el apóstol Pablo era un poeta que estaba extrañando las estrellas. Lo que pasa es que era una tormenta tan tremenda, una tormenta tan atroz, que no se ve por muchos días el sol ni las estrellas. Y por supuesto las estrellas es lo que en aquel momento se utilizaba para la navegación. Y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salvación. Lucas nos dice, era perdida toda la esperanza de nuestra salvación. Pero en el verso 21, entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Ahora Pablo dijo algo que a mí me gusta decir muchas veces y que a mis hijos no les gusta. Cuando yo les dije que si iban a hacer esto, les iba a marchar mal. Y hermanos y amigos, qué cosa importante es oír lo que la palabra de Dios nos dice. Y en el verso 22 nos leemos, mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. En este momento, el apóstol Pablo habla y dice, no tengan miedo, ninguna persona va a morir, sin embargo, vamos a perder la nave. Y da la razón. Y la razón es, esta noche, ¿se acuerdan que esta mañana habíamos hablado de las noches en el libro de los Hechos? Y esta noche dice, ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy y al cual sirvo. Y cómo me gustan estas palabras. El Dios del quien yo soy y al cual yo sirvo. Hermanos, tenemos un Señor al cual pertenecemos. El amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol. Si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para los que viven. No vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice algo más, el Dios al cual yo sirvo. Hermano, cuando nos levantamos de mañana, ¿pensamos en la realidad que este es un día, una oportunidad que el Señor nos da para servir? Y miren lo que dice en el verso 24. Viene este ángel de Dios y le dice, Pablo, no temas. Pablo, no temas. ¿Se acuerdan en Hechos 18 en Corinto? Cuando le dice, Pablo, no temas, habla y no calles porque tengo mucha gente. Ahora dice, Pablo, no temas. Es menester que seas presentado delante de César. Y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo.
Y hermanos, para mí esto es algo increíble. Dios le concedió a Pablo todos los que navegaban con él. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Cuántas personas había en ese barco? ¿Cuántos había? Sí, ¿cuántos en total? 276, contando a Pablo. 276. Y Pablo, el Señor le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermanos, para mí esta es una promesa, por así decirlo, que tenemos que pedir que el Señor nos conceda los que navegan con nosotros en el barco de nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando esos 4 hombres trajeron al paralítico y lo pusieron delante del Señor Jesucristo? Ustedes dirían, sí, pero eso fue tan fácil. Trajeron a este hombre paralítico, hicieron un agujero de alguna manera en el techo, sacaron unas tejas o vaya a saber lo que sacaron y lo bajaron. Yo le llamo a esta historia el paralítico que estaba en un lecho, en una cama de rosas. ¿Y saben por qué les digo que estaba en una cama de rosas? Porque ustedes se imaginan que el paralítico era un hombre que estaba todo perfumadito y todo lindo. Pero el hombre con la parálisis no podía controlar sus funciones de los sistemas orgánicos que el hombre tiene. O sea que tenía una incontinencia, o sea que tendría un mal olor. Y estos 4 amigos, cuando vinieron, no solamente lo llevaron delante de Jesucristo, sino que seguramente lo limpiaron, hicieron un trabajo que no es agradable, pero lo llevaron delante de Jesucristo. Y a veces, hermanos, hay que hacer trabajos para el Señor que no son agradables. A veces tenemos que hacer cosas que no nos gusten mucho. Pero qué cosa tan preciosa. Cuando estos hombres le ponen al hombre delante, la Escritura dice, y Jesús, viendo la fe, ¿de quién? De ellos. Vio la fe de ellos. Hermanos y hermanas, que podamos ver, que el Señor pueda ver tu fe y mi fe. Que podamos tener una fe que el Señor la ve. Y que como resultado nuestras familias y nuestros amigos conozcan al Señor como su Salvador. Nuestros hijos vivan vidas santas consagradas para Él. Una vez yo le dije a mi hijo que gracias a Dios está siguiendo las cosas del Señor y es uno de los gediones. Ustedes saben, esa gente que reparte la Biblia y pone Biblias por todos lados, tienen esa manía de poner Biblias por todos lados. Yo también soy de los gediones. Pero una vez, cuando era joven, no se portaba muy bien, y un día le digo, Leonardo, vos vas a ser un hombre espiritual. Y se me enojó. Yo no sé lo que le dije de malo, pero se me enojó muchísimo porque yo le dije que él iba a ser un hombre espiritual. Y entonces él me dice, pero eso lo podés decir vos para vos mismo. Vos no tenés derecho, me dice, de decirme que yo voy a ser espiritual. Y yo le dije, sí, vos vas a ser un hombre espiritual. Y para ser un hombre espiritual hay 2 caminos, el camino corto y el camino largo. Lo único que vos vas a elegir es qué camino vas a tomar. Y hermanos, qué cosa tan preciosa. Oramos por la conversión de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Oramos que el Señor bendiga. Y gracias que la palabra dice, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. En el medio de la tormenta, cuando salieron de puerto, ahí estaba el centurión, todo orgulloso con su uniforme y todas sus galas y todas esas cosas. Ahí estaba el dueño de la embarcación, todo orgulloso porque él era el dueño de la embarcación. Ahí estaba el dueño, estaban cada uno de ellos todos orgullosos. Pero cuando viene la tormenta y cuando viene la crisis, hay solamente alguien que no es orgulloso, pero sabe lo que va a pasar. Es el hombre de Dios. El hombre de Dios
se puede basar en este libro, en las promesas de este libro, en la promesa del Salmo 46, del Salmo 91. No temeré aunque la tierra sea conmovida. Y estamos hablando en esta frase de un episodio como de un terremoto. Mi corazón no se perturba por esto. Y dice la Escritura, Pablo, no temas, es necesario que seas presentado delante de Dios. Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Hermano y hermana, sigue orando, confía en el Señor, sigue clamando por la conversión de esos que tú tienes en el corazón. Y dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y ahora viene ese verso que me gusta tanto. Es necesario que demos en una isla. Tenemos que encontrar una isla. No hay helicópteros acá, no hay barcos del sistema de costa de los Estados Unidos que nos vengan a ayudar. Tenemos que encontrar una isla. Y acá vemos, hermanos, algo que para mí es increíble del apóstol Pablo. Un hombre espiritual, pero un hombre práctico. Yo conozco gente que son muy espirituales y oran al Señor. Y oran al Señor para que el Señor mande un angelito para limpiar el salón. Y tienen que orar mucho tiempo porque el angelito no viene. Y oran al Señor para que se limpien los platos en la cocina. Y lloran, pero el Señor no manda el angelito. Son hermanos que son tan espirituales. Pero acá el apóstol dice, es necesario que demos en una isla. Y viene una cantidad de datos técnicos, hasta que llegamos al verso 30. Los datos técnicos es que nos hablan de la profundidad que hay. Y ustedes saben que un barco velero, una vez que en una tormenta, no se puede controlar la dirección en que se va, si hay rocas, se estrella y ese es el fin del barco. Dice el verso 30, entonces procurando los marineros huir de la nave, echando que hubieron el esquife a la mar, aparentando como que querían largar las anclas del proa, se querían escapar en un pequeño botecito tipo salvavidas. Y Pablo le dijo al centurión y a los soldados, fíjense en esto, Pablo le dice al centurión, y Pablo siempre se llevaba bien con los centuriones, le gustaban tenía buenas relaciones con los sistemas militares. Si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y ¿saben qué? Los soldados eran muy buenos en la tierra, pero en el agua estaban todos mareados. El barco ese se movía para todos lados. Estaban que no podían ni quedar paraditos ellos. Y Pablo le dice, si estos no se quedan en la nave, vosotros no os podéis salvar. Es muy interesante. Otra vez el sentido práctico. Él nos está diciendo, le está diciendo al centurión, para que nosotros nos salvemos, los marineros se tienen que quedar. Hermanos, que el Señor nos dé el ser prácticos en nuestras decisiones. Conocí un hermano, muy buen hermano, pero cada vez que decíamos algo para hacer, él tenía una frase maravillosa. Para no hacerlo, él decía, tenemos que orar. Tenemos que orar. ¿Qué le parece si hacemos tal cosa? Vamos a orar. Y hermano, y él seguramente quedaba mucho porque nunca lo hacía o nunca se resolvía el proyecto para hacer, pero decía que había que orar. Ahora, yo creo que en su mente, él en vez de decir, no quiero hacerlo, decía, vamos a orar. Pero eso está mal, hermanos. Eso no es ser espiritual. Eso no es servir al Señor, decir, vamos a orar cuando hay algo que tenemos que hacer. Si la señora de ustedes mañana o mañana de noche le dicen que quieren que les prepare la cena y ella le dice que vamos a orar, a ustedes no les va a causar mucha gracia, sobre todo si quieren orar 3 horas. Pero sigue leyendo y dice así. Ahora, hay un detalle, hermanos, que quiero que noten. ¿Se acuerdan que le dije que en ese barco había distintas clases de personalidades? En el barco en que tú y yo estamos hay distintas clases de personalidades. Y lo triste del caso es que entre los creyentes tenemos algunas de las personalidades de estos. Les voy a decir el caso.
En primer lugar, los marineros, los que querían huir. Yo no voy a decir de qué país eran esa gente que querían huir para que nadie se enoje. Así que no voy a decir nada de ningún país. No voy a nombrar ningún país ni por orden alfabético. De la A a la Z, no dije nada especial. Podría ser por Zambia. Hermanos, están las personas que en los momentos de crisis quieren huir. Y todos nosotros, en alguna manera, en las cosas espirituales, tenemos esta actitud de los marineros. Cuando hay un problema, muchas veces queremos huir. Queremos no enfrentar la situación. Queremos hacer como los marineros. Yo salgo corriendo. Sálvese quien pueda, decimos nosotros. Sálvese quien pueda. Y del punto de vista espiritual, esto no es nada. No es bueno. Después está otro tipo de gente. Están como aquellos que cuando en una situación de crisis quedan paralizados. No pueden moverse, no pueden hacer nada. En el barco estaban muchos así. El apóstol Pablo le dice, hace muchos días que no comemos. Si no comemos nos vamos a debilitar. Pero estaban tan aterrorizados por el peligro tan real. Eso era un huracán. Esto era la tormenta perfecta. No sé si esa palabra les ubica algo. La tormenta perfecta, ¿verdad? Y ese barco no era el Titanic, dicho sea de paso, como van a saber el resto de la historia. Están aquellos que quedan paralizados. Y lo mismo en las vidas espirituales, en las cosas espirituales. Hermanos, hemos dicho al principio, puesto los ojos. Esa idea de puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La idea esa de puesto los ojos tiene la idea, de acuerdo a los expertos, no solamente de poner los ojos, sino de cambiar la posición de los ojos de un lado hacia otro lado. Los que de ustedes son cazadores, que les gusta cazar con un rifle, una escopeta, con lo que sea, van a entender bien lo que quiere decir. Si ustedes están apuntando para aquella liebre, pero aquella se escapa o se esconde, pero hay otra por ahí, entonces ustedes cambian la mira. Y el apóstol la Escritura nos dice, puestos los ojos, fijándonos, nuestra meta, nuestro ejemplo, nuestro líder en el autor y en el consumador de la fe. Pero después hay otros más, lo que querían hacer los soldados. Los soldados tuvieron una idea brillante, para que nadie se escapara. Vamos a matarlos a todos. Si los matamos a todos, nadie se va a escapar, ¿verdad? Muy sencillo. Y el centurión no estaba de acuerdo. Y en el Río de la Plata nosotros tenemos una frase, que no sé si la tienen acá. Decimos, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿La dicen acá? O sea que si ustedes quisieran terminar con la rabia, todo lo que tienen que hacer es matar a todos los perros. Pero aparte de los perros van a tener que matar a otros animalitos también, porque la rabia se transmite por otros animales, ¿verdad? Aparte de los perros. Y hermanos, espiritualmente hay hermanos que usan este principio. Muerto el perro, se acabó la rabia. Qué triste es cuando un hermano está puesto fuera de comunión. Qué triste, hermanos, cuando un hermano tiene que ser disciplinado y está puesto fuera de comunión. Que el Señor nos dé en nuestro corazón el seguir orando por ese hermano. Que el Señor nos dé sabiduría espiritual para, cuando sea adecuado, visitar, hablarle y tratar de que ese hermano sea restaurado primero con el Señor. Porque, hermanos, no tiene sentido restaurarlo a la comunión de los hermanos si no está restaurado con el Señor. Si no está restaurado con el Señor, no sirve de nada restaurarlo a la comunión de los hermanos. Va a caer de nuevo, va a ser de nuevo lo mismo que hizo. Pero volvamos a la Escritura. Entonces los soldados cortaron los cabos del esquife y dejáronlo perder. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día. ¿Ven? No eran hondureños, porque yo creo que los hondureños no pasan 14 días sin comer.
Este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salvación, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahora yo me pregunto esto. ¿Se acuerdan que en esta mañana cuando hablamos de el terremoto y todo eso dijimos cómo fue que pasó el terremoto y no se cayó el techo, cómo no se cayeron las paredes, todas estas cosas? ¿Cómo sabía el apóstol Pablo? ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que nadie iba a perecer? Y por supuesto fue ese mensaje del ángel del Señor. El hombre de Dios ora, el hombre de Dios intercede. Y en la crisis tan tremenda, en esta embarcación con 276 personas, es lo mismo que un avión grande cargado de pasajeros. Uno de esos aviones como un DC-10 tienen a veces alrededor de este número. Y en esta situación de crisis, el hombre de Dios dice: os ruego que comáis por vuestra salvación, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Yo les dije al comenzar nuestra meditación que queríamos aprender algo de el apóstol Pablo como hombre. Y aquí yo lo veo no solamente como un líder, no como alguien solamente que está en control, pero alguien que se preocupa de las necesidades físicas reales. Dice, ustedes no están comiendo, ustedes necesitan comer. Pablo, un hombre que se preocupa de esos soldados que realmente no les importa a ellos mucho del apóstol Pablo. Y dice la Escritura en el verso 35, y habiendo dicho esto, ¿cómo me gusta este verso? Tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Y yo me imagino, hermanos, que empezó a comer como si estuviera en el McDonald's o en el Pizza Hut acá de Tegucigalpa. Se empezó a comer con ganas de comer. Y los otros que estaban mal del estómago por los mareos que se movían, entonces no podían entender cómo este hombre de Dios podía tener esta calma. Y la Escritura dice, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Qué cosa tan preciosa. En el momento de la crisis, el creyente tiene la paz de Dios. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién está en control del barco en el medio de la tormenta? ¿Quién es el que manda ahí? ¿El capitán? ¿El piloto? El dueño, pobre el dueño, está todavía llorando porque tuvieron que tirar toda la carga al agua, ¿recuerda? Esa parte no la leímos, pero tuvieron que tirar toda la carga, y cuando tiraban el hombre decía, ¡ay, mi carga! Porque le iban a pagar por la carga, y se imagina lo que pasaría si perdía la carga. Y el hombre perdió la carga y perdió la embarcación. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron ellos también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano a la mar. Y como se hizo de día, no conocían la tierra, mas veían un golfo que tenía orilla, al cual acordaron echar si pudiesen la nave. Cortaron pues las anclas, las dejaron en la mar, largando también las ataduras, mas dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hinchada estaba sin moverse, y la popa se abría. Entonces el acuerdo de los soldados era que matasen los presos, por ninguno se fugase nadando. El centurión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo, y mandó que los que pudiesen nadar, ser echados los primeros y saliesen en tierra. Y los demás parten tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron. El doctor Eliseo salió con una tablita chiquita, el hermano Rogelio con una tabla grande. Con 2 tablas salió Rogelio. Y todos se salvaron. Y llegan a la isla. Y hace frío, está lloviendo. Pablo empieza a juntar unos pedazos de madera,
Pablo, fíjese, no le dijo a otros que lo juntara, lo juntó él. Empezó, seguramente que estaban todos juntando, él se puso así. Y cuando Pablo está juntando, una víbora, huyendo del calor, le acomete la mano. Y hermanos, yo me imagino al apóstol Pablo con esa víbora, ahí colgando de la mano, se le sostiene porque le está mordiendo. Y Pablo se sacude la mano, como quien sacude la mano cuando lo pica un zancudo, y tira la víbora en el fuego. Y para mí, hermanos, esto es algo maravilloso, porque veo en de la víbora colgada, la víbora que es echada en el fuego, el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la serpiente, el dragón, va a ser echado en el lago de fuego ardiendo para siempre jamás. Cuando la victoria será obvia, el Señor Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz, resucitó al tercer día. Pero Él está en el cielo, Él tiene un nombre que sobre todo nombre. Y la serpiente va a ser echada en el lago. Entonces se va a poder cumplir las palabras de victoria que leemos en este libro tan chico, pero tan precioso. Me refiero al libro de Judas, que nos dice: haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos jóvenes, hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, tú no tienes por qué caer. No tienes que caer en el vicio de las drogas, no tienes que caer en los pecados sexuales. Hermanos y hermanas, no es necesario caer. Nuestro hermano lo dijo antes. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo. El Señor dice aquí, es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Y algún día vamos a estar en la gloria. Y cuando venga Eliseo, va a ser presentado con grande alegría. Y cuando venga Rogelio, va a ser presentado con grande alegría. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria, irreprensibles. Hermanos, irreprensibles. ¿Cuántos de nosotros acá somos irreprensibles, hermanos? Pero aquel día vamos a ser presentados irreprensibles por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, con grande alegría. Nosotros, cuando tenemos alegría, en el Río de la Plata tiramos cohetes, hacemos fiestas, músicas. ¿Y qué se da en el cielo cuando estemos en su presencia? Con grande alegría. Al Dios solo sabio nuestro Salvador sea gloria y magnificencia, imperio y potencia ahora y en todos los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo no era un superhombre, pero aún era un hombre que, como temía a Dios, no temía a los hombres. Y tú tienes que elegir si vas a temer a los hombres o vas a temer a Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Oremos. Padre, pedimos que tú bendigas tu palabra y que sea para la gloria del Señor Jesús, en su santo nombre. Amén.